Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Bendiciones, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa, en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo, expresarles y darles la bienvenida al programa. Y hoy estaremos enfocándonos, continuando esta serie que hemos venido desarrollando, que tuvimos el inicio con la serie o el tratado de las profecías tipológicas y las profecías explícitas o descriptivas que hablaban acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También nos enfocamos en el tratado de la muerte de Cristo referente a que Él fue la ofrenda que satisface la justicia de Dios, porque solo un Dios puede satisfacer a otro Dios, y eso se encontraba en la justicia de Cristo llevada a cabo en la cruz. Hemos tratado también, siguiendo la secuencia de la serie, la resurrección de Cristo como la médula que sostiene nuestra fe en el cristianismo. Y hoy nos toca pues enfocarnos en el tratado de la ascensión de Cristo y su reino y gloria junto al Padre. La ascensión de Cristo y reino junto al Padre. Muy bien, les invito en esta ocasión entonces, recordándoles todas las secuencias que hemos llevado. Hoy nos toca la secuencia de la ascensión de Cristo, y por favor, todos nuestros hermanos que son parte del programa por medio de la televisión y también por medio de las plataformas virtuales, a tomar sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 6 hacia el versículo 11, que será nuestro tratado o textos que estaremos desarrollando en esta secuencia de hoy. Muy bien. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El versículo 6. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Muy bien. No tengo una introducción referente al estado eterno, y por eso no he conseguido una para presentarles, ya que no tengo información de cómo es la eternidad o cómo es el estado glorioso del Padre
al menos toda la información que tengo es por las descripciones bíblicas que Él se dio a conocer hacia nosotros, pero sabemos que hoy Él se encuentra junto al Padre en esa autoridad y reino que el Padre le ha entregado al Hijo. Pero tengo una secuencia así por medio de las Escrituras, esta imagen o esta escena de Elías y Moisés cuando Jesucristo se transfiguró en el monte de la transfiguración, como se lo menciona. Vemos esa escena que Moisés y Elías aparecen junto a él, vivos, dando una secuencia de que en el estado eterno no existe el espacio y tiempo. Como consecuencia también vemos esa misma sucesión en la persona de Cristo, que cuando Él resucitó y volvió a la vida, vino con un cuerpo glorificado que ya no estaba sujeto a las leyes de la física, justamente un cuerpo que no tenía necesidad de transportarse, no tenía la necesidad de movilizarse o no necesitaba de energía, porque justamente era un cuerpo glorificado que ya no estaba sujeto al espacio y tiempo. Eso justamente fue el cuerpo de Cristo en el estado de la resurrección que se dio con Él, donde se les apareció en el camino de Emaús, o cuando estaban juntamente los discípulos reunidos en un cuarto encerrados. Él se manifestó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y justamente vemos todas esas escenas que ya no hay espacio y tiempo, ya no hay paredes de concreto o paredes de hierro o lo que fuera que puedan detener a esa persona que era el cuerpo de Cristo en un estado glorificado que había sido transformado a un estado de gloria. Eso vemos las escenas que tenemos referente a ese nuevo estado o esa nueva dimensión que algunos le llaman una quinta dimensión, pero tenemos que entender que el creador y autor de las dimensiones y el creador y autor de la cuántica o de la mecánica cuántica que hablé también en el tema de la resurrección, justamente Él es el autor y Él se encuentra por encima de todas las leyes de la física. Y aquí vemos una escena más que suspende las leyes de la física, que Él asciende hacia arriba. Y eso es, ¿qué cosa? Contra la ley de la gravedad, que toda la ley de la atracción, que todo lo que sube tiene que bajar, justamente. Vemos todo ese principio que Dios, Cristo, que es Dios, ya nunca más estaba sujeto a las leyes de la física, del espacio y tiempo, en lo cual todavía nosotros nos encontramos. Y les invito pues a quedarse estos minutos conmigo y revisar todo este suceso aquí en el libro de Hechos. Oramos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por este tiempo tan maravilloso y por este espacio que tú me permites salir expresando, Señor, esta oración, que tú ayudes a la Iglesia Presbiteriana en Rioja por todo este trabajo que vienen llevando a cabo. Y bendice, Señor, a cada vida, a cada uno de los oyentes, por medio de la TV o también por medio de las plataformas virtuales. Que tu gracia, que tu espíritu sea creciendo y morando tu palabra cada día en sus corazones para vida eterna. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Continuando entonces con nuestra serie de hoy, acerca de la ascensión de Cristo. El libro de Lucas es un libro que continúa los sucesos narrativos que él empieza en el Evangelio también conocido como Lucas. Justamente ese es el primer libro del autor, compañero fiel y médico del apóstol Pablo, que él ilustra el libro o escribe el libro de Lucas y lo dirige a un personaje llamado Teófilo. Y justamente este libro de Hechos es una continuidad a los sucesos de esta iglesia iniciante y la ascensión de Cristo. Luego que resucitó, él ilustra
la ascensión de la persona de Cristo, su manifestación y sus apariciones durante 40 días a muchos testigos, afirmándole pues justamente como en el capítulo 1 de Hechos dice, este es el primer tratado o Teófilo. Y él menciona, hablé acerca de todas las cosas de Jesús, cómo comenzó a enseñar. Justamente está dirigido a un personaje Teófilo, que quiere decir amado, y que se le entiende pues que era posiblemente una persona o que Lucas estaba refiriendo a los diferentes lectores. No vamos a entrar en esos detalles. Continuando con este aspecto, justamente en el versículo 6 es de nuestro tratado, los discípulos le dicen lo siguiente. Entonces, los que se habían reunido preguntaron diciendo, se habían reunido justamente para la ascensión de Cristo en el monte Betania, y vemos aquí una de las interrogantes que se menciona muy interesante. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso fue la interrogante del dilema aquí de parte de los discípulos, que querían saber qué iba a pasar con la nación de Israel, porque el pueblo, los discípulos, ellos esperaban un Mesías que les libertara del poder del imperio romano, de la esclavitud o del yugo imperial de Roma, pero como consecuencia ellos vieron que su líder, Cristo, nuestro Señor, fue crucificado, y como que para ellos terminó esa esperanza, fue apagada. Quedan con un poco sofocados, tristes, pero consecuencia de ello viene otra escena, que Él resucita, y ellos no lo creen, pero cuando Él ya ven todas las evidencias que Él había resucitado, como que recobra esos ánimos y esa fortaleza de que ahora sí, Él iba a castigar al imperio romano, iba a poner también la justicia perdurable dentro de la nación. Justamente esperaban ya un reino físico que se introduciera en aquellos días. Y Jesús, ¿qué les responde ante ello, ante esas expectativas que tenían ellos? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, ¿de dónde les nació esta gran interrogante a los discípulos? ¿Es que ellos se imaginaron o estaban basándose en algo que el Señor Jesucristo había dicho? Y justamente los discípulos estaban basando a un asunto que ellos habían oído por parte del Señor Jesucristo. En el caso que Jesucristo, en el libro de el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, versículo 28, menciona lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso justamente es el versículo que ellos, la parte que ellos recordaron de las Escrituras o recordaron del mensaje verbal de Cristo hacia ellos, y le preguntan justamente si Él iba a restaurar al Israel étnico. En el versículo 6 de Hechos. Otro libro que nos puede ayudar para esclarecer ese versículo, el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 21. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a liberar a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Miren pues, cuando los discípulos se encontraban camino a Emaús, conversando con el mismo Señor Jesucristo, se da esta interrogante que le cuentan y le dicen, nosotros esperábamos que Él era el que iba a libertar a Israel. Pero ya, además de todo esto, ya es el tercer día
desde que aconteció estas cosas. ¿Qué había acontecido? Que él había tenido que padecer conforme a las Escrituras en la cruz. Muy bien, avanzando con este asunto, es entonces justamente lo que los discípulos tenían en sus mentes, y en esta ocasión continúa latente este asunto si ya él iba a instaurar su reino aquí en la tierra. Y es por eso la respuesta de nuestro Señor, que en el versículo 7 les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Por eso Jesús les contestó así. Es decir, que no es de vuestra competencia. Pero si alguien tiene interrogantes, ya que es un tema muy tocado, referente al fin de los tiempos, el libro de Mateo capítulo 24 versículos 36, sé que nos va a ser muy útil y lo voy a hacer breve. Dice lo siguiente: pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solamente el Padre. ¿Por qué Jesucristo dice eso? Que ni los ángeles lo saben, ni el Hijo. Porque Cristo primeramente estaba en su condición de hombre y le correspondía ¿qué? Glorificar en todo, absolutamente, al Padre. Justamente como estaba en su condición de hombre, no le correspondía decir: sí sé en que él, en su lado divino, conocía ese tiempo señalado juntamente con el Padre. Pero justamente, como él les dice, no es de nuestra incumbencia saber los tiempos o las sazones de las situaciones que vendrían, porque justamente Jesucristo estaba respondiéndoles a que se preocuparan más en la tarea y la responsabilidad que Él les estaba dejando. ¿Cuándo empezó entonces los últimos tiempos? Para un poquito tallar este asunto, uno de los libros que nos puede ayudar es el libro de Hechos capítulo 2, versículo 16 al versículo 17, y nos dice esto: sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel, que acontecerá que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, un poquito remarcando este asunto, los últimos tiempos empezó con la ascensión de Cristo. Porque cuando Él ascendió, Él prometió quién iba a venir. Vendría justamente el Espíritu Santo. Y los últimos tiempos empezó hace 2000 años y termina con la segunda venida de Cristo. Con su segunda venida. No hay 3 venidas ni 4 venidas o que arrebatamientos en partes. Hay un solo hecho, que Él vino como hombre la primera vez y era 100% hombre, 100% Dios, y viene por segunda vez en su estado de gloria, sin nada ya que tenga que ver con el pecado o redención, porque esta vez viene para juzgar al mundo. Avanzando, que no voy a enfocarme en ese asunto, quiero enfocarme en la ascensión, pasamos al versículo 8. En el versículo 8 dice: recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8, que recibirían poder, y que serían, ¿qué cosa? Testigos de la tarea de Dios que les había asignado a los discípulos, y hoy continúa esa responsabilidad en cada uno de nosotros acerca de la predicación del reino de Dios al mundo. Y vemos en el versículo 8 que habla ¿qué cosa? Que recibirían poder. ¿A qué poder se está refiriendo? El libro de Lucas, el capítulo 24, el versículo 49, nos expresa algo muy interesante. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Y justamente el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, hablaba acerca también de ese evento, que el Espíritu Santo, cuando el Hijo ya ascienda, el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es la profecía de Joel, el profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 28, para los que están ahí detallando o apuntando estos detalles. Entonces, ahí se cumple lo que en el libro de Hechos, en el versículo 1:8, donde dice, recibiréis poder. Justamente ahí tiene lugar acerca de que el Evangelio llegó a Jerusalén, luego llegó a Judea, a Samaria y a los 5 continentes, Asia, ¿qué más? Oceanía, África, y también tenemos Europa y América, los 5 continentes que el Evangelio de alguna manera está alcanzando las naciones por los diferentes medios tecnológicos y presenciales también. Creo que hasta ahí hemos entendido los primeros argumentos de los primeros versículos. Entonces, ahora vamos a nuestro primer argumento. Afirmaciones acerca de la ascensión. Argumento A. Afirmaciones acerca de la ascensión. Versículo 9. Y dicho esto, fue alzado, y viéndolo ellos, una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que se da justamente uno de los eventos acerca que nos describe que Cristo fue alzado. Y vemos una de las sucesiones que suspende, como les dije, los principios de física, que todo objeto, que si esto yo lo suelto, justamente va a descender hacia abajo, y eso es su consecuencia. Pero justamente vemos ahí un estado donde suspende las leyes físicas de la gravedad, donde Él asciende. Vemos toda esa situación, y es un ascenso gradual, no es un ascenso que se ha dado así espontáneamente, que fue público, que fue presencial, que los discípulos justamente estaban contemplando de que Él se marchaba, porque dice, y dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, o sea que estaban presenciando todo lo que estaba pasando, una nube lo ocultó de sus ojos. La nube es, ¿qué cosa? El transporte de Dios que Dios usa, y vemos es una de las cualidades que muchos autores le atribuyen a la Shekinah en el Antiguo Testamento, en el templo de Salomón, cuando los sacerdotes no podían ministrar y había una nube que se manifestaba, que hacía representación ¿a quién? A la persona de Cristo. Y vemos aquí otra vez esa secuencia de una nube que lo oculta a la persona de Jesús. Interesante. Referencias bíblicas que predicen la ascensión del Mesías en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está registrado estas profecías de que así como registraron de su muerte, resurrección y su llegada a través de una virgen, también predicen los profetas o anuncian por medio del Espíritu Santo su ascensión. El Salmo 68, versículo 18 nos expresa y nos dice lo siguiente: subiste a lo alto y llevaste cautiva, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, oh Elohim. Eso es lo que menciona el Salmo 68, versículo 18, que es nuevamente citado por el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 8, donde Pablo menciona en Efesios 4, 8 y dice lo siguiente: por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Versículo 9, y eso que subió
significa, sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Justamente hoy Él se encuentra en su estado de gloria, sentado junto al Padre, en el trono que el Padre tenía con Él antes de la fundación del mundo. Él vino a cumplir una misión y lo llevó a cabo, y nuevamente retornó a quien en el principio le había enviado a este mundo. Avanzando, el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Salmo de David, oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren ese salmo tan impresionante. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que es mencionado ¿dónde? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 34, que dice, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, y dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa profecía en parte ha sido cumplida y en parte no. ¿Qué parte ha sido cumplida? La parte de que Él ya ascendió y ha sido sentado junto al Padre en su estado de gloria que compartían antes de la creación del mundo. Y ahora, que es la parte que todavía aún está latente para cumplirse, que tendrá lugar en su segunda venida, la parte que dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, versículo 35 del libro de Hechos 2:35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Avanzando, otro aspecto que podemos observar también, afirmaciones realizadas por Cristo mismo en reiteradas veces que habló acerca de ¿qué? De ascender, de ir al Padre. En el Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 33, ¿qué menciona? Entonces Jesús dijo, aún estoy con vosotros un poco de tiempo, y me voy ante el que me envió. Juan 7:33. Juan 14:28. Oíste que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Y si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Miren pues las expresiones. Si me amaras, dice, sería de gran gozo, se regocijaríais, porque voy a ¿quién? Al Padre, que es mayor que yo. Son afirmaciones reiteradas veces que Él hizo a sus discípulos. Luego también en el libro de Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Paracleto no vendrá, porque si yo no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os enviaré. Entonces, ¿qué está diciendo? Que era necesario que Él ascendiera. Y aquí está hablando específicamente acerca de su ascensión al Padre, de que sería un momento de tristeza para los discípulos, pero sería luego una noticia gloriosa y de triunfo, porque Él enviaría al Espíritu Santo, quien les investiría de poder y de autoridad, y les recordaría todas las cosas que Él les había enseñado, para que sean testigos en todos los confines de la tierra.
Y eso es lo que está expresando aquí justamente todas estas enlaces o declaraciones y afirmaciones hechas por la misma persona de Cristo en esta ocasión. También quiero que revisen el libro de Juan 6, capítulo 6, versículo 62, y nos dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre, ascendió a donde estaba primero. Justamente donde antes de la creación del mundo. Juan 20, 17, Jesús les dice, no me retengas, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto con quien se dio con María Magdalena, cuando él se fue a ver la tumba de Jesús, encontró que la tumba estaba vacía y de pronto se encontró con la persona de Cristo y ella quiso agarrarle o retenerle y le dijo que no le retuviera porque aún no había ascendido a su Padre. La primera noticia que le habla a María Magdalena, que él iba a ascender al Padre. Todos esos detallitos es importante entender que fueron tanto afirmados en el Antiguo Testamento, citados en el Nuevo Testamento y también afirmados por la persona de Cristo. Entonces, uno de los tratados de suma importancia, tratar acerca de su ascensión. Versículo, otro punto que queremos también ver, los escritos del Nuevo Testamento que registran su ascensión, escritos del Nuevo Testamento que hacen alusión acerca de su ascensión. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 19, nos va a expresar lo siguiente. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso es lo que registra el libro de Marcos, que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es una reafirmación de un estado presente de Cristo, que Él está sentado en su estado de gloria, con la gloria que compartían con el Padre antes que los cielos y la tierra fueran fundados. El Evangelio de Lucas 24, 50 al 51 nos expresa lo siguiente. Luego Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta Betania, y allí alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Interesante reafirmación de Lucas, que mientras dice los bendecía, ¿qué cosa? Fue separado de ellos y fue llevado arriba al cielo. Justamente vemos todas estas afirmaciones dadas por los evangelios que hablan y reafirman la ascensión de Cristo como uno de los hechos históricos por testigos fieles hasta la muerte, que ofrendaron sus vidas por el testimonio de que Él murió, resucitó y que más, y que había ascendido al Padre. Usted consígase 10 hombres que quieran morir por una mentira, pues nadie estaría dispuesto. Justamente era algo ilógico pensar de que ellos estaban ofrendando sus vidas por una mentira, porque el caso de Jesús no es una leyenda, no es una mitología, es un hecho histórico demostrado, atestiguado por muchos testigos fieles hasta la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el caso de Jesús no necesita de evidencias para ser demostrado, porque es un hecho histórico. Es igual que mi nacimiento es un hecho histórico. Pero ¿quién de ustedes presenció mi nacimiento? Posiblemente los médicos presentes que estuvieron ahí, pero usted que me está viendo no lo presenció. Y justamente mi nacimiento es un hecho histórico que usted no lo puede negar. Igual es el hecho histórico de Jesús, el hecho que yo no haya participado de su nacimiento o de su introducción a este mundo, no quiere decir que Él no existió. Bueno, no voy a explayarme en ese asunto.
Entonces nuestro punto central de la ascensión pues se encuentra justamente en el libro de Hechos, que ilustra detalladamente todos los sucesos previos a que Él dejara este mundo. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14, y vamos a encontrar otros pasajes del Nuevo Testamento que también reafirman el hecho de la ascensión. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesión? La profesión de la tarea que Él nos ha dado de encomendar al mundo a reconciliarse con el Padre, de dar testimonio de la fe. Muy bien, eso es lo que nos está hablando, que ha traspasado los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, y lo menciona como nuestro gran sumo sacerdote. Argumento número B. Descripción de la ascensión. Descripción de la ascensión. Argumento número B. La descripción de la ascensión. El lugar donde ocurrió la ascensión de Cristo, donde tuvo lugar, la Biblia nos describe que fue ¿qué cosa? En el monte Betania, y eso es lo que Lucas nos va a reafirmar. Lucas capítulo 24, versículo 50 nos dice lo siguiente: y los condujo fuera hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que se encontraba al lado del monte Los Olivos que mira hacia Betania, que son dos montes que están frente a frente, y justamente que tuvo lugar en esa parte geográfica del mundo el estado glorioso de la ascensión de Cristo hacia el Padre. Yo no sé cuántos se maravillan de todas esas cosas, pero a mí me parece demasiado impresionantes y asombrosas de cómo Él ascendió suspendiendo todas las leyes, todo principio, toda razón y lógica y ciencia humana, que Él hoy se encuentra en la persona, más claro en persona, junto al Padre en su trono de gloria. ¿Cómo se llevó a cabo la ascensión? Procedimientos que se llevaron aquí la ascensión. Cuando Cristo viajó hacia arriba, viajó de una manera sostenida por una nube, si se puede decir así, que les estaba mencionando. Porque es lo que dice el libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 9, dice: y dicho esto, fue alzado, y viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Eso quiere decir que la ascensión no fue una desaparición, ¿qué cosa? Repentina, sino un cambio gradual hacia arriba. Me estoy dejando entender que fue gradualmente que fue llevado. ¿Qué fue qué cosa? Un cambio gradual, no fue algo espontáneo. Y esto tiene que ver justamente con nuestro reencuentro con nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Algunos que creen en un arrebatamiento secreto o un rapto secreto, que un abrir y cerrar de ojos, Pablo está haciéndole reafirmación al acto de ¿qué? De ese abrir y cerrar de ojos, al acto de la glorificación, de lo que los muertos en Cristo son transformados. Y los que están vivos también son transformados a ese cuerpo que ya no precisa tiempo ni calor, que no necesita energía para transportarse, que es ¿qué cosa? El estado de un cuerpo glorificado que suspende las leyes de la física. Justamente, eso es el acto que vemos aquí con Jesús, que Él comienza a ascender gradualmente hacia arriba. Y eso quiere decir que el arrebatamiento, que es bíblico, que no existe esos 7 años, que el arrebatamiento tiene lugar, más claro que no precede a la segunda venida, sino es
continua a la segunda venida, también va a ser gradual. Vamos a ir a un reencuentro con Él en las nubes. Tengan mucho cuidado con este asunto, que muchas veces se ha transliterado. Otro aspecto que vemos aquí en este segundo argumento, pues es la promesa. Una promesa que les emitida a los discípulos. Mientras los discípulos observaban, se le aparecieron dos ángeles. Y dijeron que el que acaba de serles quitado regresará de nuevo de la misma manera. Y eso es lo que dicen las Escrituras. El versículo 10, por favor, del libro de Hechos. Y mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas. Ahí está hablando acerca de los ángeles. No está diciendo que los ángeles tengan alas tampoco, sino lo describe como dos varones con vestiduras blancas. Y que les menciona en el versículo 11. Y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contempláis yendo al cielo. O sea, de la manera que Él fue llevado y fue ocultado por una nube, volverá otra vez de la misma manera, siendo ¿qué cosa? Manifestado por medio de una nube. Y eso es lo que Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 15 hacia adelante, comienza a hacer mención acerca de la segunda venida de Cristo, que muchos esa parte lo han trastocado diciendo pues que es un arrebatamiento secreto o un evento secreto, pero ahí Pablo está haciendo justamente una alusión a estos hechos que también está mencionando aquí los ángeles. Así como lo han contemplasteis yendo al cielo, así como lo estaban viendo los discípulos de un evento público, presencial, que los discípulos estaban presentes y todos los demás que habían creído en Él y que estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, que se habían quedado hasta el final. Bueno, vemos todo un grupo, un número de gente que presenciaron ese hecho glorioso de la ascensión de Cristo, de su ascensión, y que es de esa misma manera, de esa misma forma, que Él va a retornar otra vez por medio de las nubes o por medio de una nube, que representa ¿qué cosa? La gloria de Cristo. La gloria de Cristo, como lo describían en el Antiguo Testamento, como la Shekinah, que en el día era columna de nube y en la noche era columna de fuego, cuando el pueblo de Israel se encontraba en ese desierto que alcanzaba o alcanza los 63 o 60 grados de temperatura en el día por el calor intenso, y en la noche pues alcanza temperaturas muy bajas, bajo cero, y justamente ellos tuvieron calefacción, todos esos detalles, pero vemos esa nube aquí ya no cumpliendo esa labor, sino aquí cumpliendo esa labor de transporte de la persona de Cristo, que esa nube más está referido a la gloria de Cristo, que Él volverá de esa misma forma. ¿Qué vemos entonces en todas estas situaciones? Vemos aquí la parte que posiblemente no tenemos una explicación tan clara, cómo es que un cuerpo resucitado, porque muchos han resucitado en la historia, pero ninguno de ellos ha ascendido hacia arriba, y Él fue, ¿qué cosa? El primero en inaugurar esos cielos. Sabemos las referencias que pasó con el caso de Enoch, que también anduvo con Dios y Dios se lo llevó, pero no vamos a entrar en esos detalles, que dónde lo tiene, pero sí habla de uno que traspasó los cielos y que se encuentra, ¿qué cosa? Sentado
junto al Padre. Y también hay otro personaje, prototipos, que por el caso de Elías, que también fue llevado, que apareció, como les dije, junto a Moisés en la transfiguración de Cristo, que vemos que ya participan de ese estado eterno, de ese estado donde ya no hay espacio y tiempo, donde las leyes de la física no tienen lugar, porque las leyes de la física justamente fueron creadas por Él para beneficio de ¿quién? Para beneficio de nosotros, para disfrutar y ver la creación tallada o realizada por Él. Pero no es que Él haya necesitado o Él necesite de las leyes físicas. Él está por encima de todos esos principios. Justamente eso es lo que vemos en este suceso de la ascensión, que fue contrario a los principios físicos de la naturaleza, que anteriormente les comenté acerca del asunto de la cuántica, que se conoce como la mecánica cuántica, donde si esto fuera un átomo, una partícula, a esta pequeña partícula, me quiero que imaginen esto por un instante, por una partícula, yo lo fragmento aquí un pedazo, y esa partícula se repite en otro lado, que sin que nadie lo altere, también se fragmenta solita. ¡Pum! Se parte, ¿me entienden? Para que me entiendan mejor cómo funciona este asunto de la cuántica, es por ejemplo que yo aquí muerdo una manzana y de pronto en la China la manzana se vuelve a morder solita, así, espontáneamente, simultáneamente. Eso es como una escena que en el nivel microscópico, en el nivel de laboratorio me refiero, se puede observar, y se puede observar esos eventos que tú puedes alterar una partícula y esa partícula pues se encuentra aquí y se encuentra aquí al mismo tiempo sin que haya una fuerza de energía intermedia que se haya transportado. Está aquí, está allá, de una manera se podría decir omnipresente, que está en todas partes. Pero eso es en el nivel microscópico. En el nivel macro, que quiere decir en masa, algo parecido vemos en el caso de Jesús, cuando Él resucita. Y vemos aquí también Él avanzando hacia arriba gradualmente, suspendiendo todo principio de leyes físicas, más claro de la atracción que tenemos, de la electromagnética, y todo esto de la gravitación y todas estas leyes que se encuentran en nuestro planeta, vemos que suspende todos esos principios de leyes. Vemos ese estado del estado eterno donde Jesús ya no está sujeto al espacio y tiempo. No sé si me estoy dejando entender para explicar este asunto, es un poco detalloso, pero en el estado eterno o en ese estado glorioso de la persona de Cristo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Se había justamente, antes de que Él muriera, su espíritu estaba sujeto a un cuerpo. Vivía en armonía con un cuerpo, pero en sujeción el espíritu al cuerpo. Cuando Él resucita, con ese cuerpo glorificado que ya no necesita energía para transportarse, o no necesita un burro, o no necesita un automóvil, un Lamborghini ni nada para transportarse de un punto a otro, porque es un cuerpo que se puede manifestar de una manera así como en el asunto cuántico, pero algo más avanzado, más sobrenatural, que es el poder de Dios de ahí, creador de la mecánica cuántica. Ojo con lo que estoy diciendo, creador de la mecánica cuántica, que donde Él está aquí
y podía estar allá. Puede estar aquí y puede estar en Estados Unidos, puede estar aquí y al mismo instante estar en otra galaxia. Estar en la constelación del Águila y estar en la constelación en la galaxia del Águila y estar aquí. Me dejo entender. O sea, de una constelación a otra no hay espacio y tiempo, donde él es el centro del universo. Y eso es lo que pasa con la persona de Cristo, donde su cuerpo, ahora, en su estado presente de ahora, su cuerpo se sujeta a su espíritu. Es algo que descabella los papeles, escapa de la razón, de la ciencia y la lógica, donde los límites de la ciencia ahí terminan, pero vemos en Cristo todos esos detalles donde Él no necesita ya medios, no necesita energía, justamente porque Él está ya por encima de todos esos principios de la física. Y esa es la esperanza que Él ha ofrecido más claro a todos los que en sí esperan aún su venida y esperan con paciencia el establecimiento de su reino aquí en esta tierra. Y justamente quiero también concluir con un versículo de Apocalipsis que habla ahora de su estado glorioso. Él está arriba con un cuerpo glorificado. Él no resucitó en espíritu, que no haya más claro que algunos piensen que solamente fue un fantasma. Él resucitó corporalmente con un cuerpo glorificado, donde su cuerpo ahora vive sujeto a su espíritu, suspendiendo los principios de la física. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Esto es un texto conclusivo referente a su estado de exaltación que hoy él se encuentra viviendo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 nos dice lo siguiente. Voy a leer estos siguientes versículos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y por tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, y lengua, y pueblo, y nación. Es lo que Él llevó a cabo en la cruz. Versículo 11. Mirando yo, oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Versículo 12. Ojo con el versículo 12. Que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y alabanza. ¿Qué están diciendo? Que digno es el Cordero. ¿Quién es digno? Solamente la persona de Cristo es digno de todo reconocimiento, porque Él llevó a cabo todas estas cosas. Él murió, resucitó y ¿qué más? Y ahora se encuentra junto al Padre. ¿Qué más dice el versículo 11? Y mirando, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de millares de millares. Versículo 12, que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El versículo 13 dice lo siguiente: y toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos, oí que decían:
Alabanza y honra y gloria, dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Esto es interesante, lo que concluye también el versículo 13. Dice alabanza y honra y gloria, dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y ahí nos está describiendo el estado actual y presente de Cristo con su ascensión. Él se encuentra en su trono de estado de gloria. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por este espacio. Gracias, bendito Dios, por esta meditación y esta enseñanza presentada de tu palabra, que tú nos has guiado y has hablado a cada una de las vidas, desafiándonos a los que estamos en la fe y a los que no estamos en la fe, para que sean desafiados y incorporados a ese Dios que desafía todo principio de razón, a ese Dios creador y autor de la materia, a ese Dios y creador de las leyes de este universo, a ese Dios que está por encima de todas estas leyes físicas. Bendito Dios, pues hasta aquí hemos hablado de ti, ese Dios que es nuestro Dios, el Creador y Señor de nuestros corazones. Que Dios sea bendiciendo sus vidas a cada uno de ustedes y que su presencia more cada día en su corazón. Amén. Bendiciones. Nuestros servicios dominicales. Clamor matutino, 6:30 AM. Servicio central, 10 AM. Servicio nocturno, 7 PM.